Bueno, muy bien. Durante la realización del segundo congreso sobre el pacto eterno, algunas preguntas fueron hechas por ustedes y estas preguntas llegaron a mí y ahora vamos a intentar responder algunas de estas cuestiones. Por ejemplo, la primera pregunta que se nos hizo es, ¿cómo se explica lo que el apóstol Pedro dice acerca de que el justo con dificultad se salva? Ok, en primer lugar, el apóstol Pedro no contradice las palabras de Jesús al decir, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando el yugo del creyente se entrega a Jesús, es fácil salvarse y difícil perderse. Jesús es el que realiza el pesado llevar de la carga. Tú sencillamente lo acompañas. Si tú te das cuenta y tú percibes que Cristo realizó ya el trabajo duro de morir por tus pecados, es decir, tu paga del pecado, que es la segunda muerte, Él pagó eso ya en la cruz. En realidad entonces se vuelve difícil perderse y fácil salvarse. Pablo entendió esto al decirnos, el amor de Cristo nos constriñe. Nosotros hablamos acerca de aquello que nos contiene, nos detiene. Constreñir en ese texto significa empujarte, llevarte, incluso a veces en contra de tu voluntad. El texto no dice que Cristo prestó su muerte y la ofreció a ver quiénes la aceptaban. El texto dice que Él murió por todos pagó. En otras palabras, todos estaríamos muertos si Jesús no hubiese muerto por todos. Tú y yo estamos vivos hoy porque uno murió en nuestro lugar. Y ahora es ese amor lo que te motiva, lo que te constriñe. En realidad, tú no te perteneces a ti mismo. En realidad, no puedes retener nada que no le pertenezca ya a Él. Porque en realidad no tendrías absolutamente nada sino esa eterna tumba, si Él no hubiese tomado esa eterna tumba por ti para que tú estés vivo hoy. En realidad necesitamos creer que este amor es más fuerte que nuestro odio. Esta luz es más fuerte que nuestras tinieblas. Esta gracia es más fuerte que nuestros pecados. Esta reconciliación y expiación de Cristo es más fuerte que nuestra separación de Dios. Sí, tenemos que darnos cuenta que este amor del cual estamos hablando no es el amor centrado en sí mismo, egocéntrico que nosotros tenemos. Se trata del amor agape, el amor de Dios que amó a un mundo terrible al dar a su propio Hijo por este mundo tan malo. Significa entonces que este mensaje de 1888 acerca de es fácil salvarse y difícil perderse, significa entonces que cuando creemos, sencillamente Dios hará todo a tu manera para que todo te vaya bien. A ver, en esta vida todo va a ser flores para ti. A ver, no va a ocurrir ni a haber ninguna dificultad o prueba para ti. Vamos a compartir lo que Elena de White pensaba sobre esto y es una cita en donde ella cita al apóstol Pedro y nos dice así, mira, aquí el apóstol Pablo dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y ella entonces dice, si el justo difícilmente se salva, ¿cómo se presentará así el inicuo pecador? Y ella, mira lo que ella comenta acerca de este texto. Ella dice así, Dios en su gracia concede un día de prueba, un tiempo de inspección y evaluación. Y nosotros tomamos este comentario que ella hace acerca de este tiempo de inspección y evaluación como el tiempo de dificultades que experimentamos en esta vida. Aquí la palabra difícilmente comenta o se refiere a la dificultad de esta orden y desde nuestro punto de vista, la dificultad de sostener esta justicia. Pero la justicia de Dios en Cristo lo hace todo seguro.
El apóstol Pablo, por ejemplo, decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero el propósito aquí, tanto del apóstol Pablo como del apóstol Pedro, era darle ánimo, animar a quienes estaban sufriendo persecuciones y dificultades. Así que esto sencillamente no puede ser tomado como una anulación del mensaje de 1888 acerca de fácil salvarse, difícil perderse. La segunda pregunta nos decía, ¿cómo decirle a un hermano de iglesia que no cree en la posibilidad de ser perfectos en Cristo Jesús debido a que dicen que se seguirá pecando hasta que venga Cristo por segunda vez? Yo he observado que hay muchos protestantes que les encanta hablar del evangelio y predicarlo. Y esto debería ser una advertencia de que todo aquel que niegue el mensaje del tercer ángel en relación con este punto podrá ser atraído o volverá a este mensaje de libre evangelio. Este engendro de Satanás, del panteísmo, está relacionado con el espiritualismo. La primera enseñanza del espiritualismo es que no hay ley. Estas enseñanzas espiritualistas y también espiritistas son semejantes a las acusaciones satánicas anti-ley o antinomianistas de Satanás al inicio de la gran controversia. La afirmación de Satanás es que el evangelio de Cristo no puede resolver el problema del pecado en la carne caída. Y si el problema del pecado no puede ser resuelto en la carne caída, entonces la ley de Dios sencillamente es dejada de lado, el gobierno divino es eliminado y finalmente Dios debe ser desentronizado, debe ser destronado. Y miren, en este punto necesitamos decir que si la novia o la esposa del Cordero, que es su pueblo remanente, ha de retener estos pecados hasta la venida de Cristo, entonces estaríamos diciendo que la esposa del Cordero retendrá los designios de la carne que son enemistad contra Dios y que no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Alguien puede retener en su mente esta idea? ¿Es lógico pensar esto, que la enemistad, la separación entre Dios y su pueblo se mantendrá hasta el día de su venida, cuando al mismo tiempo los que no han creído ni aceptado la gracia de Cristo estarán huyendo de Dios ese día? Imagínate, en este momento de la venida de Cristo, los impíos estarán gritando y clamando: montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ciertamente no existe reconciliación aquí entre este grupo y el esposo que viene a buscar a la esposa. Nuestro Dios, dice la Escritura, es fuego consumidor para el pecado. No es posible que una esposa que se encuentre enemistada y pecando sea incluida en este grupo que vamos a leer a continuación. Leemos la declaración en el apóstol Pablo que nos dice: los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En medio de la gran controversia entre Cristo y Satanás es un evento, una demostración cósmica. En esta demostración cósmica, ¿cómo crees que los ángeles contemplarían a Cristo llevando a un pueblo pecador, un pueblo que esté pecando, a las mansiones celestiales? Los redimidos atravesarán por este desenlace final de la gran controversia y la marca de la bestia con una naturaleza pecaminosa. ¿Será que entonces sencillamente Jesús los tomará y aceptará con toda esta enemistad, con todo este pecado siendo cometido en ellos, todo esto en contra de su voluntad? Toda esta naturaleza pecaminosa e impulsos pecaminosos que hay en nuestro interior, todos estos se oponen contra Dios y son como una oleada, como una gran marea que amenaza con sepultarnos. La pregunta es: ¿el sacrificio perfecto de Jesús es capaz de conquistar y ganarle la batalla a todos esos impulsos, cual marea que se levanta en contra de nosotros? Si nosotros decimos no, el sacrificio de Cristo no es capaz de ganarle la batalla a estos impulsos pecaminosos, entonces, al decir esto, nos unimos a Satanás en su declaración de que
La ley de Dios no puede ser cumplida en carne caída. Pero si por el contrario decimos sí, Dios por medio de Cristo y su Santo Espíritu pueden producir en nosotros tanto el hacer como el querer por su buena voluntad, entonces estaremos en armonía y acuerdo con nuestro sumo sacerdote en hacer su obra de limpieza profunda y total por el pecado. Aquí en el libro Conflicto de los Siglos hay algunas muy claras declaraciones. Por ejemplo, el pueblo de Dios, nos dice el Espíritu de Profecía, no puede permanecer en un estado de excusar el pecado, de aferrarse a la perversidad del carácter. Cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados. Nota, por favor, que sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados. Nota, por favor, aquí que se trata de perfección de carácter. Así que en el contexto de la gran controversia, ¿será que Satanás inventó algo, es decir, el pecado, que es más fuerte que la gracia de Dios, que el poder de Dios? Y la última manifestación de este problema del pecado se encuentra en la tibieza de la Odisea. Y Satanás entonces sostiene que Cristo es incapaz de ganar de vuelta para sí mismo el corazón de este pueblo tibio, que es incapaz de hacer esto por su gracia y por su amor. Satanás dice que Cristo tendría que usar fuerza para hacer eso. Si Cristo, por ejemplo, tiene que usar fuerza, por ejemplo, enviarnos una tercera guerra mundial para producir, despertar o alerta en nosotros, o por ejemplo, usar la fuerza al permitir que se repita de nuevo la quema completa de instituciones como el Sanatorio Adventista en Battle Creek. Si Cristo solamente puede lograr de vuelta nuestro corazón usando fuerza, entonces Satanás finalmente será el que gane la gran controversia. Así que aquí está el punto claro acerca de la perfección de carácter. ¿Es posible para el amor ágape morar en carne humana? ¿Y es posible para seres humanos que han nacido en este mundo de pecado llevar en ellos la motivación agape sembrada en sus corazones? Y el carácter de Dios está involucrado en la perfección del carácter de su pueblo. Si el pueblo de Dios finalmente apoyará las afirmaciones de Satanás, entonces Dios será para siempre avergonzado delante del universo. La frase perfección absoluta no ha de ser encontrada en el mensaje de 1888. La verdadera frase es perfección de carácter. Esto es lo que contiene el mensaje de 1888. Vencer a la medida y a la manera de Cristo. Es posible que nosotros, pecadores, podamos ser transformados a la imagen de Cristo. Aquello que Pablo menciona acerca de la ley siendo cumplida en nosotros, obediencia a la ley de Dios. ¿Será posible que esto sea alcanzado en nosotros? Oh sí, la Biblia dice acertadamente que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. La misma naturaleza que nos constituye nos tienta al pecado. Todos nosotros debemos reconocerlo. Nadie ha vivido sin pecar. Todos hemos cometido pecado contra la ley. Nuestra naturaleza pecaminosa nos atrae, nos ala a la tentación y nosotros elegimos ceder ante ello. Así que ¿es la perfección de carácter un sueño imposible de lograr? La Biblia enfatiza la respuesta de las buenas nuevas, que es sí, sí es posible. Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para salvar a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados.
Dice el apóstol Pablo que Dios envió a su Hijo y condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La frase justicia de la ley se refiere a la justicia del carácter de aquellos que caminan o son guiados por el Espíritu. La palabra justicia en ese texto es dikaioma o dikaiomata, que acá se refiere a la justicia impartida que Cristo imparte a los santos, mientras que la palabra dikaiosune siempre se refiere a la justicia imputada de Cristo. En Hebreos 13:21, por ejemplo, dice que la sangre del pacto eterno, el Salvador nuestro, nos hace aptos, nos hace perfectos en toda obra buena para que hagamos su voluntad. Apocalipsis 14, versículos 1 al 4, describe al pueblo de Dios de los últimos días como sin falta, sin mancha delante del trono de Dios. Ellos siguen al Cordero donde quiera que Él va, no de manera parcial, sino totalmente. Ellos rechazarán la marca de la bestia y recibirán el sello de Dios. ¿Son fanáticos, extremistas, gruñones, santos? No hay forma de que esto sea así. Incluso Jesucristo enseñó esto en un momento de debate sobre este punto. Él dijo así: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él nos da aquí la clave para deshacer la perplejidad y la dificultad. Aquí Jesús está hablando de aprender a amar como el Padre ama. El Padre ama y por esa razón envía su lluvia y su sol sobre justos y pecadores. Dios ama a las personas malas, incluyendo a sus enemigos. La idea de la perfección que Jesús nos enseña aquí es bastante simple. Es aprender a amar de esa manera. El apóstol Juan aprendió esta idea del amor de Jesús al decirnos que si amas de esta manera, entonces habrás aprendido a conocer a Dios. Has nacido de Dios y Dios permanece en ti. Has nacido de Él y entonces el amor de Dios está en ti. Incluso el apóstol Juan añade que habrás aprendido a amar y este amor echa fuera todo temor y terminarás perfecto. Lee, por ejemplo, Juan capítulo número 4, versículo 17. Es verdad, todos nosotros hemos nacido sin este amor, pero existe una estación de llenado donde el Espíritu Santo pone este amor en nosotros y nos llena de este amor. O si quieres cambiar la metáfora, es sencillamente ir a la escuela de Cristo para aprender el amor de Cristo. El enemigo de Dios, el enemigo de la gran controversia, tiene este odio terrible por este mensaje de pecadores venciendo el pecado por medio del amor de Cristo, de la fe en Cristo. El enemigo odia este mensaje porque el cumplimiento de este mensaje en los seres humanos significaría su muerte final y esto será pronto. Y esto es todo de lo que trata la gran controversia. Satanás dice, es imposible, míralos durante 6,000 años, es imposible. Pero el Señor dice hasta 2,300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Y esta es la más profunda verdad en la Biblia. Finalmente, el amor al yo, el egocentrismo será desarraigado. Satanás será vencido y la humanidad, jóvenes, adolescentes, adultos, niños, habrán aprendido a amar como Cristo. Esta controversia entre Cristo y Satanás es luchada y peleada dentro de cada uno de nuestros corazones. Mientras tanto, la gracia ilimitada de nuestro Señor nos enseña a decir no. La gracia nos enseña a decirle no a las seducciones de Satanás. La gracia nos enseña a que vivamos en este siglo de manera sobria,
justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio. Otra de las preguntas de nuestros oyentes fue cuán importante es que los mensajeros de 1888 se extraviaran al final. ¿Afecta esto al mensaje? Algunos lamentablemente han tomado la oposición que le hicieron a Jones y a Waggoner durante 1888. Ellos sabían que el mensaje de la justicia de Cristo venía de Dios. Ellos sabían que era por el Espíritu Santo que ellos hablaron de manera valiente en defensa de este mensaje. Ellos supieron, los mensajeros supieron que este mensaje recibiría oposición, pero este mensaje sería el mensaje del remanente que triunfaría. Supieron que este mensaje era el mensaje que daba comienzo a la lluvia tardía. El mensaje debía correr como fuego en el rastrojo. Ellos sabían que el tiempo había venido para terminar la misión. Los ángeles celestiales estaban mirando el desenlace de este drama. Ellos sabían que estábamos viviendo en el tiempo de la purificación del santuario, a las postrimerías, allí a la frontera de la nueva Jerusalén. No repitamos esto. Nunca antes el cielo había derramado tanto poder en vindicación de este poderoso mensaje, pero lamentablemente nunca hubo registro de una oposición más terrible a este mensaje enviado del cielo. Era para los mensajeros, ellos lo comprendieron como la muestra final del rechazo del pueblo de Dios a esta oportunidad del cielo. Martín Lutero la tuvo fácil en comparación con estos mensajeros de Dios. Cuando Martín Lutero recibió oposición, sencillamente tuvo que identificar esta oposición en Daniel 7 con el cuerno pequeño que se oponía al mensaje del Evangelio. Y esto le dio ánimo a Martín Lutero de levantarse y reconocer en la oposición el papado, el cuerno pequeño, y le dio valentía para hablar en contra de él. Pero Jones y Waggoner no pudieron encontrar un alivio así para sus corazones. La profecía de Dios no indicaba acerca del levantamiento de una octava iglesia que siguiera a la Odisea. La posibilidad de que el pueblo de Dios dilatara la oportunidad de Dios por un siglo más, sencillamente no era comprendida por ellos. Habría que decir, para crédito de ellos, que Waggoner y Jones no renunciaron a la fe en el Dios de Israel. Nunca se convirtieron en impíos, infieles o agnósticos o ateos. Ellos nunca renunciaron a la verdad del sábado, por ejemplo, o a su devoción por Cristo durante toda su vida. En nuestros días actuales, todavía seguirían siendo miembros en regla de iglesia, de acuerdo a los estándares actuales. Pero en esencia, la fe de ellos perdió confianza en el cuerpo visible de la dirigencia de la iglesia. No confiaron en un arrepentimiento denominacional y ellos llegaron así a creer y a desconfiar de la naturaleza humana, y esa es la razón por la cual Jones desconfiaba de la naturaleza humana. Y el enemigo nos presiona para repetir la falla de ellos, pero no necesitamos renunciar. Y Elena de White sintió profundamente la importancia del mensaje que estos mensajeros llevaron. Elena de White escribió, por ejemplo, en 1892 acerca de estos mensajeros a la presidencia de la Conferencia General lo siguiente: quisiera, dijo ella, que todos vieran que precisamente el mismo espíritu que rehusó aceptar a Cristo, la luz que disiparía las tinieblas morales, dista mucho de haberse extinguido en este tiempo. Ella continúa diciendo, algunos pueden decir, no odio a mi hermano, no tengo tanta maldad como eso, pero cuán poco comprenden sus propios corazones.
Pueden creer que tienen celo por Dios en sus sentimientos contra sus hermanos si las ideas de ellos parecen de alguna forma entrar en conflicto con las suyas. Afloran a la superficie sentimientos que no están emparentados con el amor. Pueden estar o no enfrentados a sus hermanos y aún así pueden estar trayendo al pueblo un mensaje de Dios. Creen que es correcta su amargura de sentimiento contra sus hermanos. ¿Resistirá el mensajero del Señor la presión que se le impone? Si resiste, es porque el Señor le ordena que se mantenga en su fuerza, vindicando la verdad que Dios le ha enviado. Si los mensajeros del Señor, tras mantenerse por un tiempo a favor de la verdad, caen bajo la tentación y deshonran a aquel que les encargó su obra, ¿demostraría eso que el mensaje no es verdadero? No. El pecado por parte de los mensajeros de Dios haría que se alegre Satanás y quienes han rechazado el mensaje y al mensajero triunfarían, pero de forma alguna disculparía al culpable de rechazar el mensaje de Dios. Tengo profundo pesar, continúa ella, tengo profundo pesar de corazón por ver con qué presteza se critica una palabra o acción de los pastores Jones y Waggoner. Cuán rápidamente olvidan tantas mentes todo el bien que han hecho en los años recientes, no apreciando la evidencia que Dios está obrando mediante estos instrumentos. Van a la casa de algo que condenar y su actitud hacia esos hermanos que están celosamente comprometidos en hacer una obra, una buena obra, muestra que en sus corazones albergan sentimientos de enemistad y amargura. Ella le escribió a Urias Smith que probablemente estos mensajeros no serían suficientemente fuertes como para resistir toda la presión que se ejercía en contra de ellos. Ella dijo, es muy posible que los pastores Jones y Waggoner puedan ser vencidos por las tentaciones del enemigo, pero si así sucediera, eso no probaría que no tuvieron mensaje de Dios o que la obra que hicieron fue toda un error. Si tal cosa sucediera, ¿cuántos no tomarían esa posición y entrarían en un engaño fatal debido a no estar bajo el control del Espíritu de Dios? Esa es precisamente la posición que muchos tomarían si alguno de estos hombres cayera. Y oro para que estos hombres sobre quienes Dios ha puesto la carga de una obra solemne sean capaces de dar un sonido certero a la trompeta y honrar a Dios a cada paso, y que su camino pueda ser cada vez más luminoso hasta el final del tiempo. Esto arroja luz acerca de la tragedia de Jones y Waggoner. Definitivamente ellos sufrieron odio fratricida. Los hermanos estaban cazando cualquier acción o palabra, deseosos de condenarlos. Era una situación de odio y de enemistad contra ellos, incluso después de 1892, que algunas confesiones de parte de los opositores a ellos fueron realizadas. Algunos de los hermanos que se opusieron a Jones y a Waggoner pensaron que se trataba de celo por Dios, pero en realidad se trató precisamente del mismo espíritu que rehusó aceptar a Cristo. La oposición resultó finalmente ser una tentación abrumadora que venció a los mensajeros jóvenes. Lamentable y trágicamente, la caída, el trágico desenlace de los mensajeros del Señor confirmó a los opositores hermanos en su desprecio al mensaje. Si el hecho de que los mensajeros hubiesen así extraviado su camino fue un triunfo para los hermanos opositores y para Satanás. Y este desarrollo fue una concluyente evidencia de que el espíritu desarrollado en Minneapolis no había sido eliminado de sus corazones. Pero este supuesto triunfo de los opositores al mensaje constituyó realmente el fatal engaño de Satanás para ellos. Lamentablemente, la caída de los mensajeros y el supuesto triunfo de los opositores a ellos constituye hasta el día de hoy el rechazo de este mensaje por parte de la mayoría de la dirigencia de la iglesia, el rechazo académico de nuestras instituciones a este mensaje. Y hasta el día de hoy se sigue citando la caída posterior de los mensajeros como una evidencia de que el mensaje de 1888 debe ser de alguna forma peligroso.
Ese, sin embargo, fue precisamente el propósito de Satanás y cumple perfectamente el fatal engaño satánico del cual Elena de White habló hacia el final de su carta. Y finalmente, la oración de Elena de White por los mensajeros de haberse cumplido constituiría una reacción posterior a este mensaje de 1888. Algunos años posterior, Elena de White escribió a la Conferencia General sobre la posible razón de la caída de los mensajeros. Ella escribe: no es la inspiración del cielo la que lleva a uno a entregarse a la sospecha, buscando la oportunidad y aprovechándose ávidamente de ella para demostrar que no son sanos en la fe esos hermanos que difieren de nosotros en algunas interpretaciones de la Escritura. Existe el peligro de que ese curso de acción produzca precisamente el resultado que se asume, y en gran medida la culpabilidad descansará sobre quienes andan buscando el mal. Ella declara: la oposición en nuestras propias filas ha impuesto sobre los mensajeros del Señor una carga laboriosa y agotadora para el alma, ya que han tenido que enfrentar dificultades y obstáculos que no debieron existir. El amor y la confianza constituyen una fuerza moral que habría unido nuestras iglesias y asegurado la armonía en acción, pero la frialdad y desconfianza han traído desunión que nos ha privado de nuestra fortaleza. Fue esa actitud de los hermanos opositores de buscar en cacería cualquier palabra o acción lista para condenarla, esa oposición a otros y esa dureza de alma para con otros, cazando cualquier cosa pequeña para demostrar que no eran sanos para la fe. Esta actitud fue la que llevó a cumplir el resultado esperado y asumido, es decir, la caída de Jones y Waggoner. La verdadera palabra para esta oposición es persecución. Ella dice: debiéramos ser los últimos sobre la tierra en ser indulgentes en lo más mínimo con el espíritu de persecución contra quienes están llevando el mensaje de Dios al mundo. Ese es el rasgo más terrible y anticristiano que se ha manifestado entre nosotros desde el encuentro de Minneapolis. Sin embargo, la persecución y la oposición no fue excusa alguna para Waggoner y Jones de perder su camino. Eso nos lleva entonces a la última pregunta. ¿Con qué mensaje empezar para hablar a una persona que no es de nuestra religión adventista? En nuestra iglesia se empieza dando otros temas, pero no estos. En primer lugar, Cristo ha cumplido y ha logrado ya algo para cada ser humano. Cristo murió la segunda muerte de todos y en ello eligió a todo hombre para ser salvo. En ese sentido, es verdad que salvó al mundo. Apreciar esto que Cristo alcanzó por todo el mundo es lo que llevará a la Odisea a salir de su tibieza espiritual y cumplir así su misión. La segunda verdad es que por medio de la cruz y su ministerio sacerdotal, Cristo está atrayendo a todos al arrepentimiento. El amor y la gracia de Cristo son tan fuertes que para perderse, el pecador tiene que oponerse y resistirse a esta gracia. En realidad, si alguien aprende y aprecia cuán buenas son las buenas nuevas, en realidad se comprenderá que es difícil perderse y es fácil ser salvo. La única dificultad es aprender a cómo creer el evangelio. Jesús enseñó esta verdad. Cristo es el pastor que busca la oveja perdida, aún allí cuando nosotros no le buscamos a él. Pero nuestra mala comprensión de Dios nos ha llevado a pensar que Dios parece que nos rechaza y nos empuja para no acercarnos a él. Pero no existe ninguna parábola de la oveja perdida que debe buscar al pastor hasta que lo encuentra. Al buscarnos, Cristo recorrió
todo el camino hasta donde nosotros estamos. Cristo hizo eso tomando sobre sí la semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Él es el Salvador, que no está lejos, sino cerca a la mano. Él es el Salvador. Él es el Salvador de todos los hombres, incluyendo a las ovejas perdidas en el pecado. Pero los pecadores tienen la libertad de rechazarlo a él y elegir vivir en el pecado. Seguidamente, la siguiente buena nueva a ser públicamente expuesta delante de la gente es que el nuevo pacto es la promesa divina unidireccional de escribir su ley en nuestros corazones y de darnos salvación eterna como el don gratuito en Cristo. La promesa de Dios unilateral es de darnos la salvación en Cristo como su don eterno, no sencillamente una oferta de salvación. Siguiente, tenemos que el pacto antiguo es la promesa vana de obediencia hecha por el pueblo, y esta promesa y este pacto engendra hijos para esclavitud. Lastimosamente, los resultados fracasados de muchas sinceras personas son el resultado de haber sido enseñados en las ideas del antiguo pacto. La verdad sobre el pacto nuevo o eterno fue esencial dentro del mensaje del Evangelio de 1888. El día de hoy podemos aprender a vivir y deshacernos de los temores y desesperación de muchos corazones. Nuestro Salvador condenó el pecado en la carne, conquistando el problema para la raza humana. Las adicciones pecaminosas pierden su fuerza cuando uno tiene la fe de Jesús. Cristo hizo posible condenar el pecado en la carne para vencer allí en donde el pecado había tenido su centro de operaciones hasta el final de los días. Y Cristo lo hará posible vencer en estos días finales de la humanidad. Es decir, Cristo va a vencer el pecado allí en la naturaleza humana caída en nosotros. Por causa de Cristo, no hay razón para que un ser humano siga viviendo bajo la esclavitud de su naturaleza caída. Las adicciones pierden su agarre en nosotros si nosotros entendemos esta verdad de Cristo. Existe entonces finalmente una mejor motivación, una motivación superior a la que ha prevalecido en la iglesia con anterioridad. Es aquella motivación que consiste en anhelar que Cristo finalmente encuentre su recompensa en la limpieza del pecado entre su pueblo finalmente. Cualquier otra motivación que radique en el amor propio, en la espera de recompensa o en el temor, no es efectiva, es menos efectiva. La última y mejor motivación, la motivación genuina, está representada en la esposa del Cordero que se hace lista para esperar al Señor. La Biblia claramente enseña que la justicia es por la fe. La única cosa que el pueblo de Dios del fin del tiempo necesita para prepararse para la venida de Cristo es fe genuina. El mensaje final que el mundo necesita oír es la justificación por la fe en armonía con la purificación del santuario. Este es el mensaje del tercer ángel en verdad. Y aquí la fe debe entenderse como la Biblia lo enseña, como una apreciación profunda de corazón por lo que Cristo ha hecho, por el amor de Cristo. El mensaje de 1888 es especialmente precioso porque une en un todo precioso la idea bíblica de la justificación por la fe con la idea bíblica de la purificación del santuario celestial. Esta es la verdad bíblica que el mundo está esperando por descubrir.
constituye la última presentación solemne de la luz que alumbra a todo el mundo con esta verdad que aún espera ser descubierta para conocer. Padre Celestial, ilumina, Señor, nuestras mentes y corazones para comprender estas verdades y compartirlas con nuestros hermanos y familia que nos rodean. Estas verdades, Señor, solemnes de 1888, únelas a nuestros esfuerzos de presentar el Evangelio y de hacer evangelismo, Señor. Que este sea, Señor, el comienzo de la luz que ha de alumbrar la tierra con la gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No permitamos que las tentaciones de Satanás interfieran con nuestra investigación de más luz sobre estos temas. Dios realmente respeta nuestra libertad de conciencia de rechazar o aceptar este mensaje. Dios realmente permite que existan ganchos en donde nosotros podamos colgar algunas de nuestras dudas e inquietudes sobre este mensaje, pero esto no debe disuadirnos, no debe impedirnos seguir buscando más luz sobre este mensaje precioso del amor ágape de Cristo por cada ser humano, por cada pecador alguno. Y deberíamos nosotros perseguir este conocimiento incesantemente. Así que les animo a contemplar a Cristo crucificado, levantado delante de vuestros ojos para darte salvación, para ponerla en tu mano, no solamente para ofrecértela, para ponerla aquí en tu mano. Padre Celestial, nuestros corazones han recibido el calor, Señor, de tu amor maravilloso que proviene del santuario celestial, Señor, por este mensaje y estas palabras que hemos oído. Estos tiempos, Señor, en los cuales vivimos de plagas, de enfermedades y de guerras, mueven los corazones a buscar y esperar algo de esperanza, Señor. En un tiempo, Señor, en que Satanás desea tanto separar a las personas, incluyendo a tu pueblo, y separar a la humanidad de ti. Nuestra necesidad, Señor, es por un mensaje que proclame nuestra reconciliación contigo, aquella unión, Señor, que obraste con nosotros por medio de Cristo. Y esta es la unión, Señor, esta es la unión que tu Hijo amado nos da contigo, Señor. Y nosotros te agradecemos por esta unión con la cual nos has unido a ti, Señor, en Cristo. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.